Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor nuevamente aquí en Verdades Bíblicas. Y en esta ocasión vamos a estar tocando la parábola del buen pastor. Interesantísima la misma, en la cual vamos a estar viendo una enseñanza de parte de Jesús y vamos a ver qué hay detrás de ella y cómo aplica a nuestra vida hoy. Pero ¿qué es lo que quiso decir Jesús a través de el Evangelio de Juan? Y vamos a estar viéndolo en el capítulo 10, versículos 11 al 18. Es importante porque vamos a estar tocando cómo el Señor se dirige y se presenta. Pero antes de ello, vamos a estar viendo cómo en esta parábola él se encuentra desde el versículo 11 al 18 y se presenta como ese verdadero guía y cómo él da su vida por las ovejas. Por eso es que a través de esta enseñanza vamos a ver cómo hay una relación íntima entre él y sus seguidores y hay un contraste entre los falsos líderes y los que buscan aprovecharse de el rebaño. Es por eso vamos a hacer lectura y luego de la lectura vamos a trabajar con un contexto, como siempre hacemos, vamos a hacer una serie de observaciones, vamos a identificar la idea central, interpretación de la misma y aplicación de vida. Permítanme hacer lectura del pasaje iniciando desde el versículo 11 del capítulo 10 del Evangelio de Juan hasta el versículo 18 y dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar y nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y nos detenemos aquí porque podemos ver que a través de la lectura se presentan una serie de elementos importantes y vamos a ver que se habla de un redil y la puerta, donde se afirma que quien no entra por la puerta es un ladrón y un salteador, como también Jesús mismo constituye ser la puerta de acceso legítimo al rebaño, pero también se habla de la voz del pastor en la cual las ovejas reconocen su voz y los siguen mientras huyen de los extraños, en la cual se puede ver que se simboliza la relación personal y de confianza que tienen con Jesús y sus discípulos. Por otra parte, se habla del sacrificio de ese pastor. Por lo tanto, a diferencia del asalariado, vemos cómo Jesús se identifica de esa entrega de su vida por las ovejas, esa entrega de carácter voluntaria, mostrando lo que se llama un amor legítimo y comprometido. Por otra parte, se habla de lo que se conoce como una unidad del rebaño. Esto implica cómo Jesús anuncia que tiene otras ovejas que no son de ese redil, anticipando lo que nosotros llamamos la inclusión de los gentiles y la formación de un solo pueblo bajo un solo pastor. Es por eso que podemos indicar que vemos a Jesús como el guía protector. Implica que en la parábola se va a estar subrayando que Jesús no solo dirige, sino que también protege y defiende a sus seguidores.
Por otra parte, también vamos a ver el contraste con los líderes falsos. Entiéndase, los fariseos y otros dirigentes que son presentados como ladrones o asalariados que buscan beneficio propio. Entiéndase también instrumentos utilizados por Satanás para desviar esas ovejas del rebaño. También el acto de la relación íntima, entiéndase, el conocimiento mutuo entre el pastor y las ovejas, en la cual se refleja la comunión profunda que se tiene con Jesús y los creyentes. Ahora, también podemos indicar que hay lo que se conoce como ese sacrificio redentor. Ahí es donde vamos a poder entender que cuando Jesús habla a través de la parábola, está hablando de una obra redentora. Por eso es que él habla de la entrega de su vida de este pastor. Por en tanto, podemos decir que él está anticipando la cruz, donde él asegura la salvación de su rebaño. En otras palabras, es una parábola que da una invitación a todo el que cree a escuchar la voz de Cristo, entiéndase Jesús, por encima de voces extrañas y confiar en su cuidado, vivir en la seguridad de él, que ha de dar su vida para que tengamos lo que se llama vida abundante. Y también llama, entiéndase bien, a líderes espirituales a imitar al buen pastor, sirviendo con amor y entrega y no por interés propio. Esto es un elemento de carácter introductorio, lo que podemos ver. Cuando analizamos cuidadosamente lo que está queriendo presentar la parábola, podemos observar algo interesante. Vemos que Jesús está hablando sobre esta parábola en un periodo sumamente importante, porque se entiende que es en lo que se conoce como la fiesta de la dedicación o lo que se conoce más bien como el pan. Por eso es que, aunque no lo leímos, si usted busca más adelante, en el versículo 22, se habla de celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación, porque era en periodo de invierno. Y esta fiesta de la dedicación o el Hanukkah que aparece en el versículo 22, el pueblo lo que estaba haciendo era recordando la liberación contra los macabeos y esperaban ellos a un líder que los guiara contra Roma, que era el imperio presente en ese momento. Por lo tanto, cuando usted analiza, vemos la imagen del pastor, que era muy conocida en la sociedad agrícola de aquel tiempo en Judea. Por eso es que los pastores eran vistos como humildes, como protectores, pero también en la comunidad y en la sociedad eran despreciados por las élites religiosas. O sea, que la posición de pastor era la posición más baja, era la que estaba pegada en la tierra, como pudiéramos decir. Por eso es que cuando usted analiza en el Antiguo Testamento, los reyes, los líderes eran llamados pastores. Por eso es que cuando usted ve en Ezequiel 34, en Jeremías 23, se habla de un Israel que esperaba a un pastor mesiánico que guiaría el rebaño. Y aquí estamos viendo la persona de Jesús que se apropia de esa figura y la redefine en términos de entrega sacrificial. Y entiéndase, cuando hablamos de esta fiesta tiene su inicio entre este periodo de Kislev, entre noviembre y diciembre. También se conoce como la fiesta de las luces. Esta fiesta es una fiesta en la cual dura 8 días, que se conmemora la victoria, como habíamos dicho anteriormente, contra los macabeos sobre los seleucidas. Esta fiesta, que eran estos hombres que se presentaron ante los seleucidas, y fue un milagro donde el aceite se mantuvo en todo el templo durante un periodo de 8 días. Y se celebra cada año a partir del 25 de Kislev, entiéndase noviembre y diciembre, y se caracteriza por el encendido progresivo de ese candelabro de 9 brazos. Ahora bien, cuando usted analiza, se puede ver que dentro del marco del origen histórico fue cuando el rey Antíoco IV Epífanes profanó el segundo templo de Jerusalén, imponiendo cultos paganos. Por eso es que los judíos liberados, perdón,
como Judas Macabeo, recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. Y también el milagro del aceite es lo que, según la tradición, solo habían aceite para un solo día, pero la lámpara del templo permaneció encendida milagrosamente por 8 días. Y era el tiempo suficiente para preparar aceite puro. Por eso es que cuando usted ve ese significado que Hanukkah, que lo que significa es dedicación, se recuerda la rededicación del templo a Dios. Y vemos también que la luz es un símbolo la cual representa la presencia divina, la esperanza y la fidelidad de Dios hacia el pueblo. Por otra parte, vemos lo que se conoce la resistencia cultural y espiritual. En otras palabras, se celebra la identidad y lo que se conoce la permanencia del pueblo judío frente a la opresión y la asimilación. En otras palabras, la identidad judía. Ahora, hay una serie de tradiciones principales durante este periodo que se mantienen. Por eso es que el encendido del Hanukkah, cada noche se añade una vela hasta completar las 8 velas. Por eso es que hay una serie de oraciones especiales. Está la oración del Halei y la del Moazur. El Halei son alabanzas en la cual se recita el Salmo 103, el Salmo 118 y también el Mastur, que significa Dios es mi roca. Ahora también hay una serie de comidas típicas donde hay frituras en aceite como las tortitas de papas, hay también lo que hay donas rellenas, tienen otros nombres que se le conocen como creo que se le llaman el subganiot, no sé si se estoy pronunciándolo correctamente, pero también es un tipo de festividad de celebración. Pero también hay lo que se llaman juegos, como el juego de Dreidel, que es un trompo con letras hebreas que recuerdan el milagro de lo ocurrido en aquel tiempo. También hay lo que se llaman regalos y monedas, entiéndase el Geld, que es especialmente para los niños. Es todo dar. Y fíjese, cuando se habla de las luces, en ese periodo entre noviembre y diciembre, tiene una connotación más asociada a periodos navideños. Por eso es que en el tiempo actual, esta fiesta de Hanukkah es una fiesta de identidad, de memoria y esperanza, porque ilumina los hogares judíos en invierno y se recuerda que la fe y la perseverancia pueden vencer en la oscuridad, porque la oscuridad es asociado con el elemento del mal. Y se puede ver que aunque a veces se compara con la Navidad por la cercanía en fechas y el uso de las luces, tenemos que ver que el significado es único y está ligado a la historia del pueblo judío. Y es importante, porque en el periodo entre diciembre y enero es cuando se celebra esta fiesta, aunque aparece en el calendario noviembre y diciembre, vemos que es un periodo donde se cosechan principalmente los cítricos, las naranjas, las mandarinas, los pomelos. Pomelos son lo que nosotros conocemos como las toronjas o los grapefruit. Y además también los aguacates y otras variedades de frutos. Por eso es que usted va a ver que en esta temporada, entiéndase las naranjas, las mandarinas, nosotros le llamamos las chinas, ¿no? Las toronjas, el persimón, que es lo que se conoce allá como el caquis, las granadas tardías, los olivos. Estos son tipos de frutos típicos que se dan en ese periodo. O sea que a pesar de todo ese bagaje, de esa historia que hay, el fruto seguía dándose. Y vemos que dentro de un contexto agrícola cultural, el clima en el Mediterráneo, en Israel, con estos inviernos suaves que había, tenemos que ver, habían inviernos lluviosos, de cual se favorece la maduración de los cítricos y los frutos de temporada. Usted sabe lo que esto está indicando. Dios le bendiga. Esto está indicando la provisión divina. El aceite de oliva, entiéndase la aceituna, recuerda aquí lo que se llama la fidelidad de Dios y el milagro de la luz en el templo, como también el aguacate y el caqui. Esto está mostrando que la tierra de Israel seguía siendo fértil y diversa, incluso en estaciones menos productivas.
Y esto es interesante porque estamos viendo cómo estos frutos son un indicio de cómo Dios siempre se mantuvo fiel, aunque el pueblo en situaciones difíciles no mantuvo en cierto grado fidelidad. Y entiéndase, vuelvo a recalco, el olivo, que es una cosecha que suele terminar en noviembre, pero el aceite recién prensado se disfrutaba en esas épocas, noviembre, diciembre y hasta en enero. Por eso es que cuando nosotros vemos el aspecto de lo que se conoce, el aspecto simbólico, vemos que los cítricos lo que simbolizan es frescura, simbolizan vitalidad en medio del invierno. Por otra parte, el olivo, el aceite de oliva, lo que nos recuerda, siempre manténgalo en mente, es la fidelidad de Dios y el milagro de la luz en el templo. Y por otra parte, como habíamos repetido anteriormente, y lo volvemos a reiterar, el aguacate y el caqui muestran cómo la tierra seguía siendo fértil y diversa, incluso en las estaciones que eran menos productivas. Y esto es importante. ¿Por qué yo les menciono esto? Porque esto está ocurriendo en un periodo donde aquí Jesús está haciendo un señalamiento importante y en el versículo 11 él viene y dice, yo soy. Y dice, yo soy el buen pastor. Y cuando dice yo soy, aquí hay una fórmula de identidad divina, como apareció en Éxodo 3:14. Jesús se está revelando como el Dios que guía. Es importante esto. Y cuando dice que es el buen pastor, está haciendo un contraste de aquellos que no son buenos pastores. Como hablaba el profeta Ezequiel en el capítulo 34 de su escrito, cuando aquí esa expresión que él hace del buen pastor, aquí se está cumpliendo la promesa de Dios de pastorear él personalmente. Por eso es que la única manera, hermano, que nosotros podemos ver a Dios es en la persona de Cristo. Por eso es que cuando usted analiza lo que se dice en Isaías 34, se está haciendo una denuncia contra los malos pastores, en este caso los malos pastores de Israel. ¿Y quiénes eran los malos pastores de Israel? Líderes políticos, líderes religiosos, que explotaban al pueblo en lugar de cuidarlos. Y la promesa de Dios que él mismo se iba a levantar como un verdadero pastor para buscar, para cuidar y salvar a sus ovejas. Por eso se está estableciendo un pacto de paz y levantando a un pastor mesiánico de la casa de David. Y aquí se está llevando a cabo este cumplimiento. Y esto es interesante porque se está viendo cómo el cumplimiento de Isaías 34 se ve esta denuncia. Por eso es que esta denuncia profética de los pastores de Israel se alimentaban a sí mismos y ellos mismos descuidaban a sus ovejas, entiéndase, los líderes religiosos y los políticos. Ahora, había una acción divina. Dios mismo prometió intervenir a las ovejas perdidas, sanar a las heridas y fortalecer a las débiles. Eso se hizo patente en los versículos 11 y 16. ¿De dónde? Cuando usted va y lee cuidadosamente y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil y aquellas también debo traer y oír mi voz. Estaba incluyendo también a aquellas ovejas que no eran del pueblo, pero estaba hablando de la comunidad gentil. En el 11, cuando dice que es el buen pastor, se está presentando Dios en la persona de Jesús para hacer cumplir la promesa de Ezequiel, de lo que está diciendo en el capítulo 34. Y después habla de un juicio justo, donde Dios mismo iba a juzgar entre oveja y oveja, en otras palabras, entre los miembros del pueblo que oprimían a otros. Por eso es que se puede notar cómo esta promesa mesiánica se iba a levantar lo que se llamaba un siervo David como pastor
único. Y eso usted lo puede encontrar más adelante en todo lo que se explica en el capítulo 34 de Ezequiel. Y habla de un pacto de paz. Este pacto de paz que se habla en el capítulo 34 se habla de una seguridad y una prosperidad y una bendición bajo el cuidado del pastor divino, y eso se hace mención en los versículos 25 y 31. Por eso es que, ¿qué podemos decir? Que este cumplimiento del capítulo 34 de Ezequiel lo que está enseñando es que Dios está reemplazando a los líderes corruptos con su propio pastoreo en la persona de Jesús, prometiendo un pastor mesiánico que trae justicia, trae unidad y paz a su pueblo. Y el pueblo ahora mismo lo está viendo y él mismo está demostrándolo a manera de esta parábola. Por eso es que este capítulo es un trasfondo directo de lo que se está viendo en este capítulo 10, donde Jesús se presenta como el buen pastor, cumpliendo la promesa de Ezequiel, de esa profecía que se había dicho. Y después dice, da su vida. Y aquí cuando dice que da su vida, no solamente la está protegiendo, sino que se entrega de manera voluntaria. Y cuando dice que da su vida, quiere decir que él está anticipando ir a la cruz. Por eso es que a Jesucristo no lo mataron. Él dio su vida. Por eso es que él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Esto es una demostración de lo que es la expiación. Expiación no es otra cosa que cubrir, que borrar, que reparar la culpa del pecado mediante un sacrificio aceptado por Dios. Por eso es que en el hebreo se le llama el Yom Kippur, que es el día de la expiación, donde se cubre, donde se purifica. Antes eras con un animal, ahora era el mismo Dios en la persona de Jesús para hacer ese sacrificio y redimir al ser humano. En el griego eso se le traduce como hilasmos, o también se le llama hilsterión, que se relaciona con propiciación y también con reconciliación. Volver a tener una conexión con Dios que la había separado por consecuencia del pecado. Por eso es que la expiación en el Antiguo Testamento se requería de sacrificio. Por eso es que se utilizaban animales ofrecidos en el templo, porque los animales lo que hacían era que encubrían el pecado del pueblo. Y al cubrir el pecado del pueblo, según Levíticos 16, ¿qué pasaba? El pueblo quedaba libre, pero era anualmente, por lo tanto que no era efectivo. Entonces estaba lo que se llamaba el día de la expiación. Y en el día de la expiación, el que llevaba a cabo el sacrificio era el sumo sacerdote. Él era el único que hacía todas las actividades. Los levitas no participaban. Por lo tanto, el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo y una vez al año era el que se introducía ese lugar santísimo para rociar sangre sobre el propiciatorio, reconciliando al pueblo con Dios. Entonces, en ese proceso, este sacrificio liberaba al pueblo de pecado. Y en esto vemos aquí lo que se conoce como una función de carácter simbólico. Esto es más profundo. Si no, tendríamos que estar aquí prácticamente 1 hora y media más. Ahora, estos sacrificios se eliminaban, no se eliminaba, perdón, el pecado de manera definitiva, sino que apuntaba a una expiación mayor. Y esa expiación mayor se estaba refiriendo a la persona del Mesías, como habla el documento de Hebreos, y usted lo puede buscar más adelante en el capítulo 10, versículos 1 al 4. Por eso es que cuando usted va ahora al Nuevo Testamento, usted puede encontrar algo interesante. Y es que en el Nuevo Testamento Cristo viene siendo ese sacrificio expiatorio perfecto, porque Cristo viene siendo ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 29. Entonces, ¿qué pasa? Él hace una entrega voluntaria, como dice el versículo 17 y 18. ¿Qué es lo que está indicando ahí? Él está hablando de que
Él da su vida por las ovejas y lo que está haciendo es anticipando la cruz como un acto de expiación. Entonces, ¿qué hace? Al él dar su vida como un ente perfecto, ya no hay que hacer más sacrificios. Por eso es que se habla también más adelante, como el apóstol Pablo indica, de una propiciación. Y eso usted lo puede buscar en Romanos 3:25, donde se afirma que Dios lo puso como propiciación por medio de la sangre para aplacar toda esa ira. ¿Y qué? Y tenernos ahora en una relación permanente con Dios. Entonces, esa reconciliación lo que trajo es que la expiación no solo cubrió el pecado, sino que nos restauró en una relación, porque al aplacarse la ira, ahora esa relación que estaba rota nos lleva ahora en una relación permanente con Dios. Y esto es interesante porque estamos viendo el elemento salvífico. La expiación es el fundamento de la salvación. Cristo en el ministerio que ejerció en persona de Jesús, Cristo es el nombre en griego, Jesús es el nombre en hebreo, cumple y supera los sacrificios antiguos, ofreciendo una expiación definitiva. Y vemos lo que se llama la eclesiología, entiéndase la iglesia, perdóname en el término, la parte de la iglesia donde la comunidad existe porque ha sido reconciliada a través de la sangre de Cristo. Todo esto simplemente se lo he dado en esta expresión cuando él dijo, da su vida, para que ustedes vean todo lo que tiene esa expresión en esa simple frase. Y después dice, por las ovejas. Cuando habla de las ovejas, está hablando de su muerte, que es una muerte sustitutiva. Eso se llama una muerte vicaria para beneficio de otros. Este término vicario se usa mucho en la comunidad católica, pero eso es lo que significa sustituto. Y se habla también de el asalariado. El asalariado es el líder religioso que busca beneficio propio, pero no se interesa por las ovejas. En otras palabras, aquí Jesús también le hace una denuncia porque ese asalariado tiene un corazón egoísta y un corazón en la cual se enfoca en sí mismo y hay lo que se llama un egoísmo ministerial. Entonces habla de el lobo. Y el lobo es una representación de la imagen del mal, del peligro espiritual. Por eso es que Jesús enfrenta esto, lo que destruye al rebaño, que es el mal. Entonces también Jesús dice algo, yo conozco mis ovejas. Y cuando dice que él conoce sus ovejas, implica que él tiene una relación íntima. Por eso es que si usted puede ver tras de mí, usted ve esa imagen de Jesús tomando esa oveja, implicando que tiene una relación. Entonces, no es algo institucional, es una comunión personal. Por eso es que dice, las mías me conocen. Por eso es que hay un aspecto de lo que es la reciprocidad. Quiere decir que se refleja que hay una comunicación en el aspecto entre humanos. Quiere decir que hay un discipulado auténtico entre maestro y su estudiante y ese diálogo constante. Y te habla también de lo que indica de una relación pastor-oveja que se refleja del padre, del hijo, y se ve cómo esa relación se mantiene y no se desvincula. También se habla de que Jesús no es víctima, sino es un agente activo que se entrega. Por eso es que él habla de un sacrificio voluntario. Él se entrega de manera voluntaria. Y también habla de la unidad del rebaño. Cuando se habla de la unidad del rebaño, aquí no aparece en los versículos porque en el contexto habla de un solo rebaño. ¿Y por qué? Porque implica la inclusión de los gentiles y indica también que esto es un rebaño que incluye a todos aquel que lo reconocen como su pastor. Por eso es
que también estamos viendo algo interesante. Jesús está haciendo una denuncia a los líderes. En este caso, inicialmente comienza con los fariseos y sacerdotes que son asalariados. Acuérdense que estamos señalando lo que se está diciendo inicialmente. Ahora, estas personas que eran responsables de cuidar del pueblo de Israel no lo estaban haciendo. Por eso es que cuando usted lo ve, usted está viendo que los asalariados cuidan el rebaño solo por interés económico. Y también lo hacen para mantener su prestigio, no lo hacían por amor genuino. Por eso es que Jesús los está denunciando. Entonces, muchos de los líderes religiosos buscaban el reconocimiento, buscaban el poder, pero no buscaban el bienestar del pueblo. ¿Conoce usted líderes así? ¿Conoce usted políticos así? Ahora, también había que se conoce, entiéndase bien, algo interesante. Los asalariados representan todo líder humano que no refleja el corazón de Dios. Por otra parte, hay una denuncia, no es solamente que es histórica, sino también que es universal. Cualquier líder que busca su propio provecho se le es considerado como asalariado. En otras palabras, va por los panes y los peces. Entonces está lo que se indica anteriormente en lo que dijo Ezequiel en el capítulo 34. El denunciamiento de los malos pastores que apacentaban no a las ovejas, se apacentaban a sí mismos. Por eso es que Jesús retoma la profecía y se presenta como el cumplimiento. ¿Qué cumplimiento? Él es el pastor verdadero que sustituye a los falsos líderes. Por eso es que Jesús se presenta como el cumplimiento de la profecía mesiánica. Él es la salvación en donde se entiende que Él es la protección y Él es el que da vida abundante como pastor. Y Él habla de que el que está en su rebaño, Él es aquel el que le va a dar esa protección permanente y rebaño más adelante trasciende como esa comunidad que cree en el verdadero pastor, que se conoce como la comunidad de creyentes, que se define como un rebaño unido por la voz del pastor, no por estructuras humanas. Y es importante, usted puede mezclar ovejas de otros pastores y las puede mezclar y cuando los pastores la llaman, cada oveja conoce la voz de su pastor. Desafortunadamente nosotros vivimos en tiempos donde los miembros de comunidades no conocen la voz de su pastor. Y no estoy hablando del pastor de la iglesia local, no conocen la voz de la palabra de Dios porque no escudriñan las escrituras. Por eso es que cualquier viento de doctrina que escuchan, ellos se mueven pensando que es Dios el que está hablando y no es Dios. Y eso es preocupante. Por eso es que tenemos que ver que cuando usted nota que esto está pasando, quiere decir que hay un problema porque la oveja tiene que tener mucho cuidado en cuanto a eso y la oveja es un animal torpe, pero cuando tiene una relación con su pastor, no importa el ruido que pueda escuchar, pero al escuchar la voz de su pastor se puede mover con confianza. Pero hoy no está pasando de esta manera. Por eso es que cuando Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son del redil, está anunciando la inclusión de gentiles y la salvación es una que no se limitaba al pueblo de Israel. Por otra parte, está indicando por otro aspecto bien claro y que trasciende la universalidad del evangelio. Por eso es que la misión de Jesús era una que iba a trascender fronteras culturales y también étnicas. Por eso es que también cuando se hablaba de la unidad del rebaño, dice, habrá un rebaño, un pastor, y está anticipando que una iglesia como una comunidad universal bajo el pastorado de Cristo. Por eso es que en términos de iglesia, la identidad del pueblo de Dios no depende de una ley mosaica, sino de la voz del pastor. Ese pastor que ya anticipó
a través del nuevo pacto, que era el que iba a cuidarlas. Por eso es que la misión es el pasaje fundamental de la tarea misionera, que es que traer a las otras ovejas del redil, que venían siendo la comunidad gentil. Y es importante porque cuando vamos a los versículos 17, vemos que él utiliza una expresión importante, dice, por eso me ama el Padre. El amor del Padre hacia el Hijo es una manifestación en la cual se ve obediencia y se ve entrega de parte de Jesús. Por eso aquí hay una relación entre Padre e Hijo y se revela esa misión de llevar a cabo la intención de Dios. Por eso es que también se ve lo que se conoce la acción de la Trinidad, lo que se conoce también esa cristología trinitaria, que es la relación padre y hijo. También hay una entrega voluntaria. ¿Cuál es esa entrega voluntaria? Jesús no muere, acuérdese. Él no muere por obligación, él muere por decisión propia. Es importante eso. Entonces también hay una parte que es una resurrección anticipada. ¿Qué implica esto? Para volverla a tomar, quiere decir que señala la victoria sobre la muerte. Hay algo interesante aquí, y yo no sé si usted ha escuchado esta expresión. Dios es el único que tiene aceidad. ¿Usted ha escuchado ese término? Aceidad significa que tiene existencia propia. Dios es el único que puede dar su vida y la puede volver a tomar. Nadie más puede hacer eso. Nosotros existimos porque Dios es. Si Dios dejase de ser, nosotros no podemos estar aquí, no podemos existir. ¿Se da cuenta? Y esto es sumamente importante porque miren lo que él dice, miren lo que él está indicando aquí, que a él nadie le quita la vida, él la da. Quiere decir que él tiene aceidad, tiene existencia propia. Y al tener existencia propia, él puede darla por verla a tomar. Y eso ningún ser puede hacer eso, solamente el Dios Todopoderoso. Por eso es que Dios no tiene nombre propio. Él se identifica en las Escrituras como el yo soy. ¿Qué quiere decir en esencia? Sobre mí giran todas las cosas. Y esto es importante. Por eso es que aquí se puede ver que hay una autoridad divina. Él tiene poder para entregar, tiene poder para recuperar su vida, revelando su divinidad. Por otra parte, estamos viendo la voluntariedad absoluta. ¿Qué implica esto? Implica la pasión no es un accidente histórico, sino un cumplimiento del plan divino para redención y salvación. En este aspecto es importante. Estamos viendo también el mandamiento recibido. Y es que la misión de Jesús está enraizada en la voluntad del Padre, mostrando lo que se conoce como una obediencia perfecta. Implica entonces que el plan de Dios en la persona de Jesús era traer al ser humano salvación. Por eso es que más adelante usted ve al evangelista Juan no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que la salvación se fundamenta en la entrega libre y poderosa de Cristo, no con fuerzas externas. Por eso es que cuando usted analiza la parábola, usted va a ver que Jesús se presenta como el buen pastor que conoce, ama y da su vida de manera voluntaria. Eso es lo que usted ve a través del pasaje del capítulo 10, versículo 11 al 18. Le hemos dado el contexto, le hemos presentado unas observaciones y ahora le hemos presentado la idea central. Ahora, ¿qué es lo que podemos también ver de la idea central? Vemos también que Jesús, como buen pastor, en contraste con los falsos líderes, conoce, ama, entrega, da su vida por las ovejas y revela también la comunión trinitaria entre Padre e Hijo y asegura la salvación del ser humano, iniciando con el pueblo de Israel para luego llegar a la comunidad gentil. Por eso es que podemos ver que a través de la parábola
¿qué podríamos interpretar? La parábola está enseñando que la verdadera autoridad espiritual no se basa en poder ni en beneficio personal, sino en amor sacrificial. Eso es lo que se conoce como amor ágape, amor y cuidado genuino. Por eso es que Jesús está redefiniendo el liderazgo como servicio, como entrega, mostrando que la cruz es el acto supremo del verdadero pastor. Es lo que se conoce como el pastoreo. Un pastor está dispuesto a dar su vida. Miren, en el tiempo de Jesús, los pastores tenían tres herramientas. Andaban con la vara, andaban con el cayado y andaban con un báculo. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. El cayado es lo que él tiene aquí en la figura que ustedes ven detrás de mí, que es como una forma, ¿verdad? De ganchito. Ese era el GPS de aquel tiempo, si usted no lo sabía. Cuando se ponía que no había se ponía, había mucha bruma. Él ponía lo que se llamaba el cayado al revés y tocaba en el piso. Las ovejas venían y por el ruido, ellas seguían el ruido y seguían al pastor. Ese era el GPS. Cuando una oveja se quedaba atascada, especialmente las chiquitas, él las jalaba con eso y las que estaban, cuando la oveja estaba pariendo, las ayudaba para ayudar en el proceso de parto. ¿Te das cuenta? Pero también tenían un báculo. Un báculo era un bastón. Cuando a veces ellos se lastimaban, se protegían, pero también andaban con una vara. Para nosotros los puertorriqueños, una vara como si fuera una varita de guayaba, ¿verdad que sí? Pero yo no estoy hablando de esa vara. Para ellos era un palo con puya. Porque si venía un animal, eso era lo que ellos usaban para defenderse y para defender las ovejas. Acuérdense, callado, vara y báculo. Por eso es que cuando él decía, yo soy la puerta de las ovejas, usted es lo que hacía, ellos metían las ovejas en una cueva y ellos dormían frente de la cueva, convirtiéndose ellos en una puerta. Cualquiera que venía a entrar, usted puede estar seguro que él no le iba a dar con el callado, él le iba a dar con la vara. Y si le daba con la vara, el otro iba a despertar en el más allá, no iba a despertar en el más acá. Por eso es bien importante conocer el contexto de todo eso. Por eso es que cuando usted aplica esta parábola, usted va a encontrar que ser pastor implicaba servir, no lucrarse. Por eso es que el ministerio debe reflejar un sacrificio como el que Cristo también reflejó durante su ministerio. También para aquellos que creen y para nosotros, escuchar la voz del buen pastor implica seguir en medio de voces extrañas. Y para yo poder identificar la voz de Jesús, yo tengo que escudriñar las escrituras. ¿Se da cuenta? En términos de lo que es la comunidad de fe, tenemos que vivir en unidad como un solo rebaño, reconociendo que la salvación viene del sacrificio de Cristo. Y por otra parte, en la vida diaria tenemos que confiar en el cuidado de Jesús en medio de peligros, sabiendo que Él no huye, sino que permanece en medio de nuestras vidas. Y esto es importante porque cuando usted analiza qué nosotros pudiéramos proponer a través de esta parábola, miren, esta parábola que se ve en estos versículos 11 al 18 del buen pastor, se está revelando la identidad mesiánica de Jesús como el pastor verdadero, que hace un contraste radical con los líderes religiosos de su época. Y es un contexto donde pastores simbolizan autoridad y cuidado. Por eso es que hoy tenemos que ver si los que nos pastorean tienen cuidado de su rebaño y reflejan la imagen de Cristo. Por eso es que Jesús se presenta como un verdadero pastor y no como un asalariado que busca beneficio propio, sino como aquel que entrega su vida por las ovejas. Por eso es que esta autodefinición no es meramente metafórica,
Es una declaración en la cual está anticipando el sacrificio de la cruz y establece un modelo de liderazgo basado en el amor y la entrega. Por eso es que es cristológico, porque Él es el cumplimiento de Ezequiel 34. Y estamos viendo que la esencia, el núcleo del pasaje es la relación íntima entre el pastor y las ovejas. Y Jesús está afirmando conocerlas y que ellos la conocen a Él porque hay una relación íntima, lo cual está reflejando una conexión. Y esta relación se fundamenta en la reciprocidad y en la confianza mutua, semejante al que hay entre padre y hijo. Por eso es que la parábola no solamente describe el cuidado pastoral, sino abre la ventana hacia la relación que hay entre padre y el hijo y mostrando que la misión que hay con Cristo debe fluir de la misma manera que fluye con aquellos que le reciben como pastor, debe también ser igual que la que fluye con Cristo y el Padre. Por eso es que el contraste con el asalariado es clave. ¿Por qué es clave? Porque mientras éste huye del peligro, porque como es asalariado, no va a dar su vida. Pero el buen pastor enfrenta al lobo con la vara, protege su rebaño. Y él, entiéndase Jesús, denuncia la irresponsabilidad de los líderes que buscan poder, buscan prestigio y al mismo tiempo exaltan la fidelidad de Cristo que ¿cómo pudiéramos decir? Exaltan la fidelidad de Cristo que permanecen junto a su pueblo, pero en la práctica hacen otra cosa. Por eso es que la entrega de la vida por las ovejas se subraya la dimensión redentora de la misión. Por eso es que Jesús no solo guía, sino que también salva mediante el sacrificio. Ahora, tenemos que verlo bien claro. La parábola nos está llamando y nos está desafiando a que aprendamos a escuchar la voz de Dios en la persona de Cristo y confiar en su cuidado y exhortar a los líderes. Y entiéndase, nosotros somos líderes, ustedes también, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, a que nosotros debemos imitar el modelo del servicio sacrificial. Por eso es que para nosotros mostrar vida abundante tenemos que vivir de la manera que Cristo lo hizo. Y vida abundante es una vida rica con todos los recursos, demostrar que en nosotros hay un interés genuino. Por eso es que la vida abundante prometida se encuentra únicamente bajo la guía del buen pastor, quien conoce, quien ama y que da su vida por su rebaño. Bien, yo creo que aquí concluimos con la enseñanza y nos hemos dado cuenta que si nosotros podemos identificar la voz entre muchas voces, nosotros podemos ser imitadores de Jesús y podemos en un mundo de tanto desafío poder siempre identificar la voz de Dios. Ha sido un placer compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber y estamos a su disposición. Hermana Jacqueline, por favor, si está con nosotros. Si no hay nadie en estos momentos, vamos a concluir y esperamos que esta enseñanza, los que no pudieron estar, vamos a estar presentándola más adelante en nuestros canales. La hermana Jacqueline luego la va a presentar en su programa y va luego a compartirla con ustedes a través de Radio Amor y Pregón Latino. Bien, ha sido un placer. Si no hay alguna pregunta, si no hay algún comentario, ha sido un placer compartir con ustedes y nos veremos en la próxima sección. Y si es así, concluimos con nuestro estudio de verdades bíblicas en esta ocasión. Bendiciones a todos y hasta la próxima.